sido fiel, aun en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Tú eres poderoso, Señor Jesús. Eres nuestro refugio, Señor, nuestro Salvador. El Salvador, eres fuerte, hacia ti yo correré. El gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Tú eres mi refugio, Señor. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, Solo tú, Señor. eres tú. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Dile al Señor. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Tú eres poderoso, Señor Jesús. Tú eres el ancla de nuestra fe. Te adoramos y te bendecimos, Señor Jesús, con todo nuestro corazón. Te adoramos, Señor. Seguimos adorando y exaltando tu nombre. Glorifícate en esta hermosa hora, Señor.
Pido por mis hermanos que se encuentran en casa, que los toques con estas alabanzas, toque su vida y cambie su corazón y se rindan a ti, Señor Dios. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Sí, Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu grande amor, eres mi Señor, mi Salvador. Mi Salvador. Eres mi Salvador, Señor. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador.
Que Dios les bendiga, mis hermanos, en esta noche. Estamos aquí glorificando el nombre de nuestro Dios. Quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias y quiero que busquemos en el libro de Miqueas, capítulo 6. Quiero que leamos desde el versículo 6 al versículo 8. Voy a leer la palabra de Dios. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oremos en esta noche pidiendo al Espíritu Santo que Él nos ayude, que Él nos guíe, que Él nos dirija para que su palabra sea de bendición a cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en esta noche en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos la vida de la iglesia, la vida de mis hermanos que están aquí delante de tu presencia. Oramos, Señor, para que tu palabra pueda trascender y pueda llegar a los hogares, pueda llegar a los corazones, pueda llegar a las vidas de todos aquellos que nos miran, Señor. Que esta palabra, Padre, pueda edificar y pueda bendecir el corazón de cada uno de ellos. Te adoramos y te glorificamos, Señor, porque sabemos que tú lo harás. Abre nuestra mente, nuestro corazón para entender tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté presente en este momento y podamos ser edificados por el poder de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, quiero compartirles la palabra de Dios. En ese momento quiero hablar acerca de un tema que se llama ¿qué pide Dios de nosotros? Como pudimos leer en ese pasaje de la Biblia, ¿verdad? El profeta hace algunas preguntas que el ser humano normalmente se puede hacer en un momento determinado. Cuando nos hacemos estas preguntas es porque a veces o no sabemos la respuesta o a veces tal vez hacemos como que no sabemos lo que estamos preguntando. En ese pasaje ellos hacen algunas preguntas, pero en el versículo 8 el mismo profeta da la respuesta a estas preguntas. Es como si el profeta estuviera diciendo: ¿por qué razón vuelven a preguntar algo que Dios de antemano ya les ha hablado? ¿Por qué preguntan algo que Dios a través de los años les ha mostrado a sus padres, les ha mostrado a sus hijos? ¿Por qué ahora vuelven a preguntar lo mismo? ¿Están tratando de evadir una responsabilidad, una respuesta ante Dios? Y hermanos, en este pasaje que leemos nos damos cuenta de algo importante. Primero dice al principio de este versículo: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Dios a través de su palabra nos enseña lo que es correcto, lo que Él demanda de cada uno de nosotros, lo que Él nos pide como cristianos, la manera en que debemos de vivir, en que debemos de comportarnos, en que debemos de actuar, en que debemos de hablar. Todo lo bueno, mis hermanos, lo encontramos en la palabra de Dios. Dios se revela a nuestras vidas y nos comunica sus verdades, nos comunica su palabra con el propósito de que sepamos no solamente vivir adecuadamente, sino agradar a Dios en nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar y de vivir. En segundo lugar, dice el mismo profeta: Él te ha declarado lo que es bueno. Primero dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y luego dice: ¿y qué pide Jehová de ti? Aquí hay una demanda. Aquí hay algo que Dios le pide no solamente al pueblo de Israel, a quien se dirige esta palabra, sino se la pide a cada persona, a cada creyente, cada cristiano que hay en el mundo entero. El Señor le hace la misma indicación, ¿verdad? Esto no es solamente para un grupo determinado de personas. Esto es para todos los creyentes que le han entregado su corazón y que le han entregado su vida a Jesucristo. Y dice el mismo profeta, ¿verdad? Dice que el Señor nos ha declarado. ¿Qué pide el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que Dios en este momento
te pide a ti como persona. Hay en la Biblia muchas referencias de que hubieron personas en diferentes momentos que le pidieron al Señor diferentes cosas. Cada uno de ellos en un momento determinado le pidió a Dios algo. Por ejemplo, vemos en la Biblia cuando el Señor se le aparece a Salomón y el Señor le dice a Salomón: pídeme lo que quieras. Aquí el Señor le hace una oferta al hombre. Y aquí Salomón, representándonos a cada uno de nosotros, le pide algo extraordinario a Dios, ¿verdad? Esta petición, ¿verdad?, que hizo Salomón, la hizo no pensando en él mismo, la hizo pensando en todo el pueblo. Nosotros, hermanos, cuando le pedimos algo al Señor, debemos de pensar no en nosotros solamente. Pensar en nosotros mismos es ser egoísta en nuestra manera de pensar. Pensar en los demás es entender que el propósito de Dios trasciende más allá de nuestras vidas. Por eso es importante que cuando vayamos a la Biblia y leamos la palabra de Dios, entendamos el propósito esencial por el cual Dios se está comunicando con cada uno de nosotros. El versículo comienza diciendo: Él te ha declarado lo que es bueno. Esta expresión declara de una manera clara el gran deseo que Dios tiene para con sus hijos. Como un padre amoroso, Él siempre piensa en lo mejor para nosotros. En el libro de Jeremías dice que los planes del Señor son planes de bien y no de mal. Por esta razón, Él nos enseña en su palabra lo que cada uno de nosotros debemos de hacer. Y aquí es donde vienen precisamente, ahora es Dios el que demanda de nosotros, ¿verdad? Cuando oramos a Dios, cuando le pedimos al Señor, nosotros le pedimos al Señor algo que Él haga a favor de nosotros. Por ejemplo, nosotros encontramos oraciones en la Biblia donde personas le pidieron a Dios algo. Ellos oraron a Dios pidiéndole algo. Pero en esta ocasión el Señor es el que pide al hombre, le pide al pueblo, le pide al cristiano, le pide a la iglesia. Y dice la Biblia aquí que el Señor nos pide tres cosas. Primero, practicar la justicia. Segundo, amar la misericordia. Y tercero, humillarnos ante nuestro Dios. Estas son las tres cosas que el hombre tiene que practicar, tiene que aplicar a su vida y tiene que entender que no es una opción. No es algo que el Señor me está diciendo: si quieres, si sientes, si deseas en tu corazón hacer esto. No, el Señor está pidiendo aquí algo específico. Está haciendo una demanda, está haciendo una exigencia. El Señor nos está diciendo: ¿sabes qué? Hijos, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Esto es lo que yo quiero que ustedes practiquen. Fuera de esto, entonces ustedes no están escuchando mi palabra, no están escuchando mis deseos de mi corazón y están viviendo como ustedes quieren. Quiero decirles que el Señor le habló a Israel a través de Moisés, ahí en el capítulo 10, versículo 12 del libro de Deuteronomio, y le dice lo siguiente: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Si usted se da cuenta, mi hermano, ese pasaje de la Biblia, cuando Dios le habla a Israel, también en ese pasaje de la Biblia el Señor le pide al pueblo algo. Y aquí hay cuatro cosas que el Señor le pide al pueblo de Israel. Primero, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Dice Moisés. Primero, que temas a Jehová tu Dios. Que temas a Jehová tu Dios. Segundo, que andes en todos sus caminos. Esa es la segunda cosa. Tercero, que lo ames. Cuarto, sirvas a Jehová tu Dios. Pero mire cómo vamos a hacer estas cuatro cosas: temor, andar en sus caminos, amarlo y servirlo. Dice que debemos de hacerlo con todo el corazón y con toda nuestra alma, con todo el deseo, con toda la fuerza, con todo el anhelo de nuestros corazones. Mis hermanos, tal vez a lo largo de nuestra vida cristiana, tal vez no hemos entendido que el deseo del corazón de Dios es que vivamos una vida radical, es que vivamos una vida entregada, es que entendamos cada uno de nosotros
que el deseo que hay en el corazón de Dios no es solamente que tratemos de vivir una vida o tratemos de observar ciertas cosas que tal vez nos convengan a nuestros intereses. No, la vida cristiana no tiene que ver con nosotros. La vida cristiana tiene que ver con Dios, porque la vida que debemos proyectar y manifestar en este mundo, en esta sociedad, delante de nuestra familia, delante de las personas que nos observan, delante de las personas que nos miran y nos oyen diariamente, es a Dios. Es el carácter de Dios. Es la vida de Dios la que tenemos que manifestar a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras palabras, a través de nuestra conducta, a través de nuestras relaciones, a través de todo lo que hacemos. Tenemos que aplicar esta vida. Y eso se lo dijo el Señor al pueblo de Israel. También en Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14, dice lo siguiente, hablando de la palabra. Porque muchas veces el ser humano trata de justificarse y decir, bueno, pero es que no conozco la palabra de Dios, no la entiendo, es muy difícil. Y mire la respuesta que el Señor nos da. Quiero decirles de antemano, hermano, que la palabra de Dios fue escrita para nosotros. Y no dejó el Señor a nuestra elección el tratar de entender la palabra de Dios como nosotros querramos, sino que Él nos dio su Espíritu. El Espíritu es el que nos hace entender de manera correcta el mensaje de Dios para nuestras vidas, el mensaje que debemos de aplicar a nuestros corazones. Por eso es que la Biblia, ¿verdad?, es el consejo de Dios para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros como personas tenemos entonces al Consolador, el que viene a recordarnos la palabra de Dios, el que viene a enseñarnos la palabra de Dios, el que viene a aconsejarnos, a redarguir nuestras vidas, a reprendernos, a mostrarnos el corazón de Dios. Y aquí dice en Deuteronomio, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Dios no pide algo que no podamos hacer. Dice, ni está lejos, para que alguien diga, bueno, a mí me gustaría conocerlo, pero está tan lejos que me costaría mucho trabajo ir hasta donde está. El Señor dice, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos los traiga y nos los haga oír, a fin de que lo cumplamos. Y mire lo que el Señor le responde al pueblo cuando hacen todas estas declaraciones. Quiero decirles, hermano, que la gente muchas veces utiliza todas estas palabras y que realmente son excusas para tratar de escudarse y tratar de evadir la responsabilidad por el cual o por la cual no están obedeciendo la palabra de Dios. A veces pueden decir, no le entiendo. A veces puede decir, es que es muy difícil, es que es muy complicado, es que no tengo Biblia, es que no tengo tiempo, es que tengo mucho trabajo, es que no sé cuántas cosas puedan decir las personas. Pero el Señor le responde de esta manera, porque muy cerca de ti está la palabra. Fíjese bien, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. El Señor dice, ¿sabes qué? Mi palabra ya se te fue enseñada, ya se te fue predicada, ya se te fue anunciada. El Señor está diciendo, cada vez que vienes a un servicio, cada vez que escuchas una predicación, cada vez que escuchas una enseñanza, cada vez que vas a mi palabra y la lees y la examinas, esa palabra está entrando a tu corazón. Y ahí está mi palabra en tu corazón. Lo único que tienes que hacer es aceptarla, creerla, practicarla, vivirla y hablarla con tu boca. Hermano, este es el mensaje que el Señor le da al pueblo de Israel. Dios desde el principio comunicó entonces a Israel lo que Él demandaba de ellos. Pero Israel fue un pueblo duro de cerviz. Dios usó a los profetas para amonestarlos de diferentes maneras. A lo largo de los años encontramos una lista innumerable de profetas que fueron directamente a una persona, que fueron directamente a una familia, que fueron directamente a un rey,
que fueron directamente a un pueblo, a una nación, con un mensaje de Dios. Y siempre la actitud del pueblo, y siempre la actitud muchas veces de la persona fue la misma. ¿Qué le contestó el pueblo a Jeremías cuando el Señor a través de Jeremías le dio a conocer su palabra? Jeremías se puso delante de ellos y les dijo: este es el mensaje de Dios. Esta es la palabra de Dios para ustedes. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este fue el mensaje de Jeremías. Es como si Jeremías le dijera: alto, deténganse, ya no sigan avanzando, reflexionen en lo que Dios les ha dicho, no cometan las mismas acciones de sus padres, no sigan por ese camino equivocado y errado por el cual van. Eso era lo que Jeremías les estaba diciendo, y ellos le respondieron a Jeremías: no andaremos. Es por demás, evita las palabras, no te gastes, no te desgastes, no nos digas nada, no nos señales la dirección, no andaremos. También le dice el Señor: puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Hermano, muchas veces las personas endurecen su corazón y endurecen sus vidas. Todas estas calamidades que están azotando al mundo, y que no es la primera que pone de cabeza a la sociedad y al mundo entero. Es increíble, mis hermanos, cómo un pequeño virus, tan diminuto, tan pequeño, ha causado conmoción en todo el mundo. Los más grandes gobernantes han reconocido su impotencia para poder solucionar este problema. Y qué bueno, porque algunos de ellos han doblado sus rodillas y han abierto su corazón y han reconocido que solamente Dios es la única persona que los puede ayudar. Y algunos se han atrevido a orar y a decir: Señor, te necesito, y mi nación te necesita. Hermano, todas estas circunstancias que están atravesando las personas, que está atravesando el mundo, que está atravesando la nación o las naciones de la tierra completa, es por causa de la dureza y por causa de la rebelión del hombre a no escuchar la palabra de Dios. Aún en medio de esta situación de muerte, hay muchas personas que a veces, cuando se les predica la palabra de Dios, no hacen caso omiso al mensaje. Veía un video, ¿verdad?, de un grupo de personas que hay alguien que les está predicando la palabra, hay otra persona que les ha repartido algunas Biblias, y ahí está la gente rompiendo la Biblia, está bailando, ¿verdad?, mofándose, riéndose, despreciando el mensaje. Y luego se preguntan: bueno, ¿por qué nos acontece todo eso? ¿Por qué, si Dios es bueno, permite todas estas cosas? Y quiero decirles que esto es el producto de la rebeldía y de la dureza del corazón de los seres humanos. Cuando el hombre vuelve su corazón a Dios, y cuando el hombre reconoce que Dios tiene la razón en lo que Él dice, entonces la gente va a comenzar a disfrutar a ese Dios que quiere revelarse y que está listo para manifestarse en la vida de cada uno de nosotros. Así que analicemos estas tres cosas que Dios le pide al pueblo. Primero, practicar la justicia. Ahí en Miqueas capítulo 6 versículo 8. Actuar con justicia es que debemos tener una justicia para presentar ante Dios. Tenemos que ser personas justas, tenemos que ser justos y honestos en el trato con nuestros semejantes. Tenemos que ser sinceros, tenemos que ser fieles. En Mateo capítulo 5 versículo 20, la Biblia de las Américas dice: porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermano, la justicia religiosa, la justicia de aquellas personas que profesan conocer a Dios, pero como dice Pablo, con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados contra toda buena obra.
es que ellos piensan que por conocer la palabra de Dios, por saber la palabra de Dios, eso es suficiente. Pero el Señor le dice a los fariseos, ¿verdad?, que esa justicia propia que ellos decían tener no era del agrado de Dios. Por eso le demanda a sus discípulos, le demanda a aquellos que han determinado seguirlo: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, entonces olvídense, no van a entrar al reino de los cielos. La justicia es la que atrae la atención del Señor. Una persona justa en sus acciones, en sus palabras, en sus hechos, hace que el Señor lo mire a ver. Dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 12: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Mire la expresión del apóstol Pedro: los ojos del Señor están sobre los justos. El Señor se detiene, el Señor observa. ¿Se acuerdan ustedes cuando Satanás llega delante de Dios y entonces el Señor le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él le dice: vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dice: oye, Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal? O sea, Dios conocía la vida de Job, y en ese momento le está presentando a Satanás a esa persona. Job es un hombre justo, es una persona correcta. ¿La observaste? Y quiero decirles, hermano, que Dios nos mira con ojos de amor y con ojos de gracia, pero también Satanás nos mira con ojos de odio, de desprecio, de maldad. Por eso le dice al Señor: claro, Señor, que lo he visto, pero él es justo, o es temeroso, o hace las cosas que tú dices, porque tú le das muchas cosas. Hermano, cada uno de nosotros debemos de entender que la justicia que Dios demanda va más allá de simplemente tener un concepto y una idea en nuestra mente. Cuando leemos la vida de Jacob y sus hijos, ellos también nos muestran una justicia de Dios que significa proteger a sus hombres de las calamidades. Cuando una persona es justa y cuando su familia camina en justicia, o un pueblo camina en justicia, el Señor defiende y pelea a favor de ellos. En Génesis capítulo 31 versículo 42, la versión NBI dice lo siguiente: si no hubiera estado conmigo el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios a quien Isaac temía, seguramente me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y dice: y anoche me hizo justicia. Anoche me hizo justicia. Qué extraordinario, hermano. Cómo este hombre declara: si no hubiera estado conmigo el Dios de mi padre, si no hubiese estado conmigo. Qué importante, hermano, es tener esa certeza en nuestro corazón que Dios está con nosotros. ¿Y cómo podemos saber que Dios está con nosotros? Bueno, cuando nosotros sabemos que estamos viviendo de acuerdo a la voluntad perfecta de nuestro Dios. Cada uno de nosotros como personas sabemos cómo vivimos y cómo estamos delante de Dios. Tal vez podamos engañar a las personas. Tal vez las personas puedan creer que somos una persona diferente a la que realmente somos. Pero si alguien conoce verdaderamente nuestra vida tal y cual es el Dios que todo lo ve y el Dios que todo lo observa. Y Jacob dijo: el Dios en cuya presencia yo camino, Él estuvo conmigo. Y él dice: el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios a quien Isaac temía. Si ellos no hubiesen estado conmigo, si este Dios no hubiese estado de mi lado, dice: tú me hubieses dejado ir sin nada. Pero Él me hizo justicia. Por eso Él me ha bendecido. Por eso Él me ha enriquecido. Por eso Él me ha dado toda clase de bien y de favores.
Hermano, lo que tenemos y lo que alcanzamos en la vida no es por nuestras buenas acciones, no es porque seamos buenas personas, es porque vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios derrama su gracia sobre nosotros. Cuando la justicia pasa al entorno de la santidad, entendida como consagración o separación, Dios libra a los suyos porque son suyos, porque están separados, porque no pertenecen al resto del mundo, son consagrados, llamados a ser santos, como Él también lo es. Cuando nosotros vemos la redacción de los 10 mandamientos, nosotros traducimos habitualmente con un genérico: no matar, no robar, no adulterar, etc. Pero en la redacción hebrea es muchísimo más personal y dice de esta manera: no mates tú, no robes tú, no difames tú, no codicies tú. O sea, Dios de manera personal se dirige a nosotros. Así que el fundamento de la justicia que Dios le exige a su pueblo no es una vaga ley natural, sino el hecho de haber sido especialmente escogidos y apartados para el servicio divino. Eso es lo que el Señor quiere. El anhelo del justo debe ser el buscar la justicia. Jesús dijo en Mateo 6:23: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué importante es entender que cuando Dios nos hace una demanda, Él dice: hijo, mira, haz esto porque te conviene, haz esto porque es para bien tuyo. Hermano, el practicar la justicia, el vivir justamente delante de las personas, el actuar con justicia en nuestras acciones, no es para que hagamos más santo, más grande a Dios. No es para que Dios se vuelva más poderoso y más próspero. No, es para que todo lo que Dios tiene dispuesto darnos nos sea otorgado, porque Él sabe que merecemos aquello por la obra que Cristo hizo a favor de nosotros. En Tito 2, 11 y 12 dice: en verdad Dios se ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Hermano, la justicia tiene que apartar de nosotros la iniquidad, el pecado, las pasiones mundanas, los malos deseos, los malos pensamientos. Tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que este primer pilar que el Señor demanda es justicia. En segundo lugar, ahí en Miqueas 6:8 dice: amar la misericordia. Hay un término hebreo que expresa esta palabra justicia y que expresa el apego instintivo de un ser a otro. Misericordia, ¿verdad? Tiene que ver con una relación entre dos personas. Pero hay un segundo término hebreo y también griego que significan, cuando hablan de justicia, significa misericordia, designada en piedad, relación que une a dos seres e implica fidelidad. Esto es más que un eco de bondad. Demanda que seamos honestos, que seamos sinceros, que seamos fieles en nuestro trato. Las traducciones de estas palabras oscilan de la misericordia al amor, pasando por la ternura, la piedad o conmiseración, la compasión, la clemencia, la bondad y hasta la gracia. Una persona misericordiosa va a ser una persona que va a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Haciendo referencia a la enseñanza de Jesús, Jesucristo le dijo: id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Miren lo que el Señor les dice a la gente que lo escuchaba, cuando dice: vayan y aprendan lo que realmente es la misericordia. Con esas palabras les está diciendo: mire, la vida de ustedes
no revela nada de misericordia. La misericordia está ausente de ustedes. Por eso también en Mateo 23, el Señor le dice estas palabras: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Se acuerdan que hace un momento leímos que uno de los primeros pilares es precisamente la justicia? Y aquí lo recalca: justicia, misericordia y fe. Los escribas y los fariseos eran muy fieles en sus diezmos, eran muy fieles en sus ofrendas, eran muy fieles en sus sacrificios, en sus donativos. Y Jesús no está diciendo eso no es correcto. Lo que Él está diciendo: ustedes piensan que solamente por el hacer esta parte ustedes están cumpliendo como debieran de ser, cuando realmente eso es una pequeña parte de lo que ustedes deben de hacer. Y dice: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. O sea, justicia, misericordia y fe, sin dejar de hacer aquello, cumplir con los diezmos y ofrendas. Hermano, Santiago dice que si yo tengo obras pero no tengo fe, mis obras son muertas. Y si alguien dice yo tengo mucha fe pero no tengo obras, entonces es lo inverso y tampoco funciona. Si alguien viene conmigo, dice Santiago, y me dice yo tengo muchas obras, yo le diré: ven y yo te mostraré mis obras a través de mi fe. La fe es lo que recibimos cuando escuchamos la palabra de Dios. La fe nos es otorgada por Dios, pero la fe se revela mediante acciones visibles, como es la obediencia y la observancia de la palabra de Dios. Cuando nosotros sabemos hacer lo que es correcto y no lo hacemos, en ese momento estamos negando lo que dice Dios, porque no estamos creyendo en nuestras acciones lo que dice la Escritura. Se los puedo demostrar de esta manera cuando alguien dice: yo amo al Señor, pero el Señor dice: si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo puedes amarme a mí que no ves? Lo mismo es la misericordia. Alguien puede decir: yo tengo mucha misericordia, soy muy misericordioso, pero si no manifiesto eso en acciones, en tratos, entonces son meras palabras que son huecas y vacías, porque no tienen ningún resultado. El Señor reprende entonces la conducta de los escribas y fariseos por sus acciones frías en cuanto a la vivencia de la palabra de Dios. Ellos realizaban acciones aprobadas por Dios, pero se olvidaban de la fe, que debe expresarse mediante acciones visibles que revelan la fe genuina y verdadera que debe de haber en el corazón. El salmista nos revela a un Dios misericordioso en su trato con los hombres. Ahí en el Salmo 145, versículo 8, el salmista dice: el Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Qué maravilloso, hermano, es tener a este Dios. ¿Qué dice la Biblia que es la misericordia? El amor constante del Señor nunca cesa. Sus misericordias nunca llegan a su fin. Son nuevas cada mañana. Dice: grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22 y 23. El plan de Dios se deriva de su amor misericordioso por su pueblo, sabiendo que no había nada que pudiéramos hacer para ganarnos el camino hacia su presencia. Él hizo un camino a través de la crucifixión de Jesús. Por eso Él dice que las misericordias del Señor son nuevas. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Dice Santiago capítulo 3, verso 17: la sabiduría de arriba es ante todo pura, también es amante de la paz, amable en todo momento y dispuesto a ceder a los demás, está lleno de misericordia. Hermano, el Dios que tenemos
es un Dios misericordioso. La misericordia de Dios está muy cerca del perdón. Y Éxodo 34:6 dice: Dios ha elegido ser misericordioso con su pueblo. La misericordia es una expresión de quién es Él y su amor por nosotros. Por eso Él se reveló a Moisés, ¿verdad? Moisés le dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor dijo: yo voy a pasar delante de ti proclamando mi nombre. Y una de las cosas que dice es clemente y misericordioso. Qué extraordinario, mis hermanos. ¿Cuáles son los beneficios de la misericordia de Dios hacia nosotros? Dice: ama a tu enemigo, hazle bien y préstales sin esperar que te lo devuelvan. Entonces tu recompensa será grande y serás un hijo del Altísimo, porque Dios es amable con los ingratos y malvados. Sé misericordioso, así como tu Padre es misericordioso. Hermano, manifestar la misericordia no es solamente darle a una persona que nos cae bien. Es lo opuesto. Es hacer algo por aquel que nos desprecia. Es hacer algo por aquel que nos rechaza, por aquel al que no le caemos bien, aquel que no nos tolera y no nos soporta, no porque le hayamos hecho algo, sino simplemente porque su corazón puede haberse llenado de odio o de maldad hacia nosotros. Los beneficios de la misericordia de Dios incluyen la paz, el amor y la alegría. Ninguno de los comportamientos de los que habla Lucas es natural. En Cristo tenemos misericordia y en Cristo se encuentra la verdad y la fuente de la paz para todos nosotros. ¿Están relacionados la misericordia y la gracia? Sí. Efesios 4:32 dice: sean amables los unos con los otros, tiernos, perdonándose unos a otros, como Dios en Cristo les perdonó. Una de las facetas de la misericordia, hermano, es ser perdonador hacia la persona que nos causa algún mal. Qué importante es que seamos misericordiosos. Y la tercera cosa que el Señor nos dice es que te humilles ante tu Dios. Ahí en Miqueas 6:8. La tercera cosa, el tercer pilar, la primera es justicia, la segunda es misericordia y ahora la tercera es humillarte ante tu Dios. La verdadera humildad nos lleva inevitablemente a decir: a Dios, hágase tu voluntad. Esa es una persona que reconoce que es insuficiente para poder hacer algo por sí mismo y también poder hacer algo dentro de la obra y dentro del servicio hacia Dios. El orgullo nos hace creer que nosotros tenemos el control de todas las cosas y que podemos lograr lo que queramos. El orgullo es el egoísmo, la soberbia, que hace que el hombre actúe deliberadamente pensando que él tiene el poder y que él es dueño de hacer o que él es merecedor de todas las cosas. Pero hermano, nosotros no tenemos y no somos nada sin la gracia y sin la misericordia de Dios. Aún esas personas que blasfeman, que levantan su mano, el puño contra Dios y que muchas veces desafían a Dios y que le dicen: bueno, Dios, si existe, manifiéstate para que yo crea en ti. Aún en la locura y en la necedad de aquellas personas, Dios tiene misericordia y compasión de ellos y espera que ellos un día se humillen. Y si no lo hacen, un día el Señor tendrá que hacer que estas personas se humillen y reconozcan abiertamente que sin Dios no son nada. En primer lugar, ¿por qué debemos de humillarnos ante Dios? Porque es un mandato. En primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios nos ordena humillarnos, no es una opción. Por eso la Biblia dice que antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu. Primero el hombre se siente Dios y luego el hombre es humillado hasta lo más bajo. Y ahí, cuando está en esa posición, es cuando el hombre puede entender que no es nada ante un Dios todopoderoso. Así que la humillación no se trata de tus circunstancias, sino de una actitud de tu corazón.
no es simplemente que cada uno de nosotros un día se postre, ¿verdad? Y diga estoy humillado. No, eso tiene que hablar con una actitud del corazón, donde el corazón está libre del orgullo. No importa cuánto hayamos sufrido, no importa si el sufrimiento se ha prolongado, si tu corazón aún no se ha doblegado, es necesario que Dios humille nuestro corazón. ¿Cuántas plagas pasaron hasta que el faraón tuvo que sentirse impotente y decirle a Moisés: Moisés, vete y llévate a tu pueblo, pero salgan? Hasta que murió su hijo. Nabucodonosor, uno de los reyes más soberbios y altivos, tuvo que ser convertido en una especie de bestia para que reconociera que el Dios de los cielos es el que gobierna sobre los reinos de los hombres. Y muchas veces nosotros tenemos que pasar por un proceso similar hasta reconocer que no somos nada delante de Dios. En segundo lugar, la humillación nos identifica con Cristo. Dice en Filipenses 2:8, la humillación más grande jamás será una humillación humana. La humillación más grande fue la humillación de Jesús. Cuando dice la Biblia, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo más bajo. O sea, el Dios, el creador del universo, que vino y se humanó, que tomó un cuerpo humano, se humilló ante la creación. Y de esta manera le estaba poniendo un ejemplo a cada uno de ellos y les estaba diciendo: ustedes tienen que vivir de esta manera. Dice en Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vean ustedes, hermano, que una de las maneras de dar a conocer que el orgullo ha sido erradicado de nuestras vidas es cuando nos sometemos a la voluntad perfecta de nuestro Dios. Cuando entendemos y reconocemos que es Él y no nosotros el que ordena, y se debe de hacer la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra. Ahí es cuando el hombre puede levantar las manos y decir: Señor, sea bendito tu nombre y hágase tu voluntad siempre en mi vida. Así que la humillación no es solo un sentimiento, surge por tu sufrimiento, sino que es una decisión que tomas en medio de la circunstancia, cuando puedes reconocer que solamente Dios puede ayudarte. Y en tercer lugar, la humillación nos permite reconocer el pecado que puede haber en nuestro corazón. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha usado el sufrimiento para llevar al hombre a reconocer el orgullo y la soberbia que le impiden humillarse delante de Él. Cuando el rey Belsasar deliberadamente mandó a buscar los vasos que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén, y dice que ahí en esos vasos que habían sido dedicados para el servicio de la obra de Dios, dice que los llenó de vino. Tomó él, tomó sus reyes, sus gobernantes, sus mujeres. Cuando él estaba en el apogeo mayor de la fiesta y brindó en aquellos vasos sagrados, en ese momento apareció sobre lo encalado de la pared una mano que escribía. Y entonces el rey se sintió turbado. Mandó a llamar a sus sabios, a las personas más inteligentes. Ellos vinieron, leyeron y dijeron: no sabemos qué dice. Hasta que la reina le dijo: hay un hombre aquí en el imperio que en el tiempo de Nabucodonosor, cuando él también tuvo algunas visiones y nadie pudo descifrárselas, esa persona le reveló el significado de las mismas. Así que Belsasar mandó a buscar a Daniel, y Daniel vino y entonces le dio el significado de aquellas palabras. Pero antes de revelarle el significado de aquellas palabras, le contó la historia de su abuelo. Le dijo cómo Nabucodonosor se había humillado, cómo se había ensoberbecido ante Dios y cómo Dios lo había humillado. Y luego dice estas palabras: y tú, Belsasar su hijo, sabiendo todas estas cosas, no te has humillado, sino que te has ensoberbecido contra el Dios del cielo. Hermano, a veces el orgullo no es porque no sepamos, es simplemente porque no queremos hacer lo que sabemos que debemos de hacer.
¿Cuántas personas orgullosas a veces se pierden el que alguien pueda ayudarlos, apoyarlos, porque ellos piensan que pueden y que no necesitan de nadie? El orgullo nos aleja de las personas. El orgullo es como que si cerráramos una puerta de oportunidades para obtener mayores beneficios. Pero la humildad es tan importante para cada uno de nosotros. Dice Lucas 14:11: todo el que se enaltece será humillado, y todo el que se humilla será enaltecido. Mis hermanos, esta noche yo quiero que usted grabe en su mente y en su corazón estas tres cosas que el Padre Celestial pide de nosotros: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Esas son las tres cosas que el Señor demanda de nosotros. Debemos de aplicarlas a nuestras vidas. Recuerde, no son opciones, son demandas que el Señor hace de aquellos que lo conocemos y de aquellos que lo servimos. Si tal vez en esta noche el Señor ha hablado a tu corazón, el Señor ha hablado a tu vida, el Señor te ha declarado a través de su palabra lo que Él demanda de ti, y tal vez hay algunas áreas en tu vida en la cual tú reconozcas que no estás siendo justo, no estás siendo misericordioso, y menos te estás humillando ante Dios, hoy le puedes decir al Señor: Padre, ayúdame para que a partir de hoy mi vida cambie y mi vida sea transformada. Yo les invito para que en ese momento puedas inclinar tu rostro ahí donde tú estás, puedas cerrar tus ojos y con todo tu corazón le puedas decir al Padre: Padre, te necesito, ayúdame. Padre Celestial, te doy gracias. Aquí está tu pueblo delante de ti. Todas las personas que nos miran, todas las personas que escuchan esta palabra, yo te ruego en este momento que bendigas sus vidas y que esta palabra penetre a lo profundo del corazón, sensibilice su vida, les hagas entender que la mejor opción es volvernos a ti y obedecer tus demandas y obedecer tus mandamientos. Tú no quieres el mal de nosotros, tú quieres el bien de nuestras vidas. Por eso nos hablas con amor, por eso nos hablas con misericordia, por eso nos enseñas oportunamente para que permanezcamos en la senda correcta, en el camino apropiado, y no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra. Padre, que tu palabra sea meditada y reflexionada, pero sobre todas las cosas sea puesta por obra. Te doy gracias en esta hora y alabo tu santo y bendito nombre, Padre, porque tú eres bueno. Quiero decirle a todos los que nos miran en este momento, quiero decirles que hay una puerta abierta, hay una bendición de Dios para la vida de ustedes, y esta puerta y esta bendición se llama Jesucristo. Quiero decirles, amigos que nos escuchan, que Cristo Jesús vino a esta tierra, murió en una cruz, llevando nuestros pecados, llevando nuestras enfermedades, llevando nuestras maldiciones, para que hoy tengamos la oportunidad de ir a Él, confesar nuestros pecados, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y entonces entrar en una relación permanente con el Padre que nos ama. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Y tú, mi amigo que me ves, tú, mi amigo que me escuchas en este momento a través de este video, ahí donde estás, reconoce que has pecado delante de Dios, reconoce que necesitas a Cristo en tu vida, y a partir de hoy entrégale tu corazón, ríndele tu vida, acéptalo como Señor y Salvador, confiesa tus pecados y deja que la sangre de Cristo te limpie de toda iniquidad. Mira esta programación día a día, y el día que esta contingencia termine, el día que las iglesias puedan volver a reunirse, nos gustaría mucho tener noticias acerca de ti.
nos gustaría que nos escribieras a nuestra página Comunidad Cristiana Oreb. Puedes dejar una información, puedes pedir alguna oración, puedes pedir que vayamos a verte y con gusto lo haremos. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios esté contigo hoy y siempre. Amén.